Sábado 31 de julio del 2021. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: «Es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas». Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer, y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: «Dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. El Evangelio de hoy está tomado según San Mateo capítulo 14, versículos 1 al 12. Todos están bastante asombrados porque de una u otra manera se sienten conmovidos por las actitudes, por el comportamiento, por la sabiduría que tiene Jesús. No podemos olvidar el contexto del Evangelio del día de ayer, cuando todos le señalaban a Jesús como el hijo del carpintero, como el hijo de María, donde sabían muy bien quién eran sus hermanos, sus parientes, su familia, y todos están extrañados de a dónde vienen esos conocimientos, esa forma de ser de Jesús. En el Evangelio de hoy, Herodes está escuchando lo que la gente murmura acerca de ese personaje llamado Jesús, que todos le consideran como profeta. Entonces Herodes dice: no, es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso está actuando de tal manera. En el Evangelio nosotros encontramos cómo fue la muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista sabemos muy bien que es el precursor, es decir, el que le preparó al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces recordamos que Herodes estaba de cumpleaños. Herodes muchas veces escuchaba a Juan el Bautista en ciertas cosas, incluso le hacía caso. Pero había una mujer llamada Herodías, que prácticamente era la moza, la amante de Herodes, y continuamente Juan el Bautista le decía que eso no estaba correcto. La vida que él llevaba de adulterio pues no estaba bien visto ante los ojos de Dios, y entonces le decía: tienes que abandonar esa situación. Entonces Juan el Bautista está en la cárcel, y en el momento del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías tiene un baile espectacular que hace que él se sienta muy bien, y le ofrece la mitad de sus bienes, y todo lo que la muchacha quiera, él se lo cumple, sencillamente por haber bailado ante su presencia y ante todos los convidados. Es ahí donde la muchacha va y le pide a la mamá que le aconseje qué le pide al rey. Y como esta señora pues no estaba muy bien en todo lo que decía y prácticamente iba a perder el puesto, pues entonces le dice que le lleve la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey, por no faltar a su palabra, manda decapitar a Juan en la cárcel. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú has mandado a decapitar a alguien sencillamente porque no te cae? O de repente también puede ocurrir que
nos hayan decapitado es a nosotros, nos hayan querido botar la cabeza. Pero es una actitud que es parte de la venganza ante quien me puede estar diciendo a mí las verdades, porque dicen por ahí que las verdades duelen en el alma. Entonces, cuando alguien se atreve, digámoslo así, a decirnos a nosotros la verdad, entonces nosotros inmediatamente nos subimos como la cerveza, como el Alka-Seltzer, con esa autodefensa. Entonces no nos importa dañar, ofender, quitar la honra, la fama, la reputación, con tal, incluso podríamos pensar en ese tema que de la cual nosotros, por lo menos aquí en el Ecuador, tenemos que estar incluidos. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que a uno le exijan que uno tenga que sufragar, porque si no hay multas y amenazas y un montón de situaciones, pero uno tiene que estar incluido en la política. Y como vemos, por ejemplo, en muchos países no lejanas a nuestra realidad, en nuestro mundo que vivimos, como para poder alcanzar un puesto, para alcanzar una curul, para alcanzar cualquier situación, pues entonces botamos la cabeza del que sea. Podemos recordar todo lo que ha ocurrido en esta pandemia por ganar un poco más de dinero, por tener un futuro asegurado, pues no nos importa acabar con el inocente, porque es que la mujer de Herodías acaba con el inocente sencillamente por buscar su estabilidad. Valdría la pena que nosotros también hiciéramos un examen de conciencia y pensar a cuántos inocentes, a cuántas personas que han estado al lado nuestro, nosotros le hemos querido botar la cabeza, o es más, se las hemos botado sencillamente porque nos estorban para alcanzar lo que pretendemos con soberbia llegar. Piénsalo un ratito, ¿a cuánta gente tú has botado la cabeza? Que Dios te bendiga y te guarde en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.